Un escenario de auténtico horror. Hemos visto cadáveres, ya no hay cadáveres, es verdad, por las calles centrales, pero están en los patios interiores de las casas, detrás de las empalizadas, en los caminos, en las cunetas. Nos han dicho los vecinos que los soldados rusos disparaban sin ningún motivo aparente a la gente que estaba por la calle, bien porque estaban supuestamente muy cerca de un checkpoint, de un control militar, o bien simplemente eran vecinos que estaban buscando medicinas o incluso gente mayor que estaba pidiendo ayuda. También nos han dicho los vecinos de Bucha que los soldados rusos entraban en las casas buscando a los hombres sin ningún tipo también de motivo aparente, buscando algún tipo de información, los maniataban, les ponían capuchas, los interrogaban e incluso les torturaban con descargas eléctricas. Los vecinos además no han podido dar sepultura a los muertos en los cementerios porque estaban a tiro de los soldados rusos, así que ellos mismos con sus manos han cavado fosas comunes para dar sepultura a vecinos, amigos y familiares. La Fiscalía General de este país ha documentado al menos 410 muertes, son los cuerpos que se han encontrado hasta ahora, y está buscando testimonios, vídeos, fotografías, porque quiere abrir una investigación y demostrar que esto han sido crímenes de guerra. Dice que el presidente Zelensky que esto es un genocidio y que es una masacre deliberada. Después de más de un mes de combates, Irpin vuelve a estar bajo control ucraniano. Las tropas rusas dejaron un reguero de destrucción en su salida de esta pequeña ciudad cercana a Kiev. Un voluntario extranjero que ayudó a defenderla describe la brutalidad del asalto ruso. El bombardeo era tan intenso que no podía abandonar mi posición. Las bombas caían cada 30-40 segundos. Fue muy intenso. Ucrania asegura que sus tropas recuperaron decenas de localidades cercanas a la capital después de que Rusia anunciase que reducía sus operaciones en esta región. En algunos lugares, la victoria se ha cobrado un enorme tributo, como en Bucha, al noroeste de la capital, donde los reporteros hallaron hasta 20 víctimas en una sola calle. Según los residentes, se trata de civiles asesinados por soldados rusos. Les dispararon sin ninguna razón. Solo iban por la calle. En otro barrio, Stekolka, fue aún peor. Disparaban sin preguntar nada. El presidente Zelensky acusó a las fuerzas rusas de poner trampas explosivas en los cadáveres. Además, advirtió que mientras las fuerzas ucranianas ganan terreno en el norte, las tropas rusas se concentran en el este. En el este de nuestro país la situación sigue siendo muy difícil. Las tropas rusas se están concentrando en el Donbass y en la región de Kharkov y preparan nuevos ataques. Nosotros nos preparamos para una defensa aún más activa. Mientras que la amenaza sobre Kiev parece disminuir, en la sitiada Mariupol siguen los fuertes combates. Entre tanto, decenas de miles de civiles continúan atrapados entre las ruinas. Kharkov, la segunda mayor ciudad ucraniana, también sufre un constante bombardeo. Sus defensores se preparan para un nuevo asalto por parte del ejército ruso. That's really hard to describe what we have found in the recently deoccupied territories like Bucha, like Hostomel, like Irpin. These images are really they are heartbreaking. We found mass graves filled with civilians. We found people with their hands and with their legs tied up, if it's do I say it correctly, tied up, and was shots, was bullet holes at the back of their heads. So they were clearly civilians, and they were executed. We found half-burned bodies, as if somebody tried to hide their crimes, but they didn't have enough time to do it properly, so these corpses are only half burned, and it's only the first the first assessment of the situation. I mean, these images are really horrible, and right now our troops, actually the whole Kiev region, we say Kiev Oblast, right? Kiev region is deoccupied, is free from Russian troops, and our militaries are now not investigating, but how to say, clearing it up, searching for mines, searching for maybe some snipers or
whatever could Russian troops leave behind themselves. Okay, do you believe then what you found could amount to war crimes? It looks exactly, I'm not, I have to be very careful with my wording, but it looks exactly like war crimes. I mean, I know that Human Rights Watch is investigating. I don't know if they're in the field directly, but they're investigating photos and some other video evidences. I know that International Criminal Court is very dedicated to persuade all the war criminals, and I hope that very soon their prosecutors will have access. Okay. Проходили, да й мимо. І без розбору. Вийшов, бах. Тобто, там на стеколці ще хуже. Там людей просто вийшов. Чого ти вийшов? Ніхто нічого не спрашивав. Там все згорить где-то. Нихуя нема, кто его знает, как он так упал? Веревка. Росла.